En este día viernes estoy, pero no estoy. En realidad les dejé este videíto porque los viernes revisamos películas y hoy ando de viaje y en cualquier parte del mundo y espacio-tiempo y todo en todas partes al mismo tiempo, gente. Pero desde el club, como siempre, son las 3 de la tarde, en este día muy especial en que voy a tener un espectáculo showcito de comedia en la noche en Viña del Mar. Ahí estaré y también al mismo tiempo estoy en tu tránsito, quizás tú estás escuchando este video en la noche, en la tarde, en el día, pero yo dije voy a hacer lo que suelo hacer los viernes, que es regalarte el análisis de una peliculita. De las mejores películas de la historia, dicen, fue premiada como una de las mejores películas del siglo. También ganó Oscar y vamos a hablar hoy de la película Parásito, que me parece un clásico y ya muy famosa, estuvo muy de moda en la época del 2019, por ejemplo, donde en Chile estábamos en las convulsiones de lo que llamamos el estallido social. En esa época estaba muy de moda esa película y todo el mundo la comentó en su momento, tal vez yo también, ni siquiera me acuerdo, pasó hace muchos años, pero vamos a comenzar con un pequeño comentario desde el punto de vista de una persona que mira películas para divertirse. No soy alguien que sabe de apreciación del cine ni temas técnicos, pero igual creo que tiene mucho sentido con las cosas que hemos ido conversando en los diferentes capítulos de El Club de las 3 de la tarde. Por ejemplo, uno que se llama El pobre de derecha. Anda buscando ahí en nuestros capítulos anteriores y hoy vamos a hablar de la película Parásito. Efectivamente, una de las mejores películas, para mí una de las películas más tristes de la historia, seguramente hay pocas películas más tristes que esta. Eh, ya vas a ver por qué en el comentario que te voy a hacer. Mira, muchos han analizado la película Parásito, seguramente tú también la viste en su momento, como una película que habla de esa contradicción entre ricos y pobres. Como que están en un lado los pobres, en otro lado los ricos, e incluso desde un punto de vista de las imágenes, la película trata de manera espectacular esa diferencia social. Los pobres están abajo, en toda la película tú ves que ellos están prácticamente en un subterráneo, en un hoyo, y cada vez que ellos quieren salir adelante, vivir mejor, ellos deben subir a la clase alta. Nosotros en Chile también tenemos esa metáfora espacial de las clases acomodadas, le llamamos clase alta, y a los pobres le llamamos clase baja, igual como lo hace la película. Los pobres en la película efectivamente también están abajo y deben subir muchas escaleras para subir a la clase alta. Hasta ahí todo bien. Todos más o menos podemos hacer una lectura superficial de la película y verla como los pobres están abajo, sufren mucho, los ricos viven bien y viven en una vida muy linda, con muchas comodidades y muy despreocupada, aparentemente. Y y todos podríamos decir, estos ricos, en una primera lectura, por ejemplo, si nosotros fuéramos como el señor Quirós y nosotros fuéramos señores muy aburguesados, que pensaríamos que quizás los pobres son los parásitos. Todo el mundo se pregunta quiénes son los parásitos, los pobres porque viven en esta casa, usufructuando, ellos tratan de entrar a esta casa sin ser vistos y consumir todo lo que más pueden comer y aprovechar las comodidades de esta familia de clase más alta. Y también vemos cómo hasta geográficamente la ciudad está empinada. Para los pobres que quieran ir al barrio de los ricos tienen que esforzarse muchísimo porque están en subida. Ellos están abajo, entonces tienen que subir y es lo que requiere mayor esfuerzo. Y en ese sentido, encontré, mira, después de tantos años, un análisis de la película un poco diferente al típico análisis que nosotros hacíamos. Bueno, los pobres mira cómo sufren, los ricos mira cómo tienen una vida tan cómoda.
Y también quiero que te fijes cuando la veas ahora, si es que la vuelves a revisar, que en la película hay muchas líneas en la filmación. Hay muchas situaciones en las que hay directamente una línea donde de aquí para allá viven los ricos y de aquí para acá están los pobres. Y te ponen, por ejemplo, una ventana termina y tú puedes ver que hay una línea que divide al rico del pobre. El pobre no puede atravesar ese límite, no puede pasar al mundo de los acomodados. Visualmente la película te lo muestra constantemente como hay un límite que el pobre no puede eh, transgredir para pasar al lado de los que están viviendo cómodamente. Excepto por la escena que causó más conmoción probablemente en aquel momento, que fue el problema del olor. El olor sí traspasa todo límite, porque tú cuando respiras el olor de alguien es como de alguna forma, es como que son partículas pequeñas, invisibles de esa persona que se meten en ti y eso, ese mal olor o buen olor, lo que sea como tú lo quieras describir, el olor de otra persona, vaya que sea un rico o peor olor, hay un momento en el que causó mucha conmoción en esa escena donde el niño de la casa de los acomodados se da cuenta que todas estas personas de esta familia tienen el mismo olor. Todos tienen el mismo olor, probablemente olor a pobre. No sé si usted, bueno, vamos a hacer spoiler, gente, así que si tú no quieres spoiler, puedes parar de ver el video aquí mismo y pasas a ver otro capítulo y no hay ningún problema. Y bueno, nosotros solemos contar y analizar las películas con spoilers. Nos encantan los spoilers. Hay un momento en que el niño se da cuenta de que ellos tienen el mismo olor. Y claro, en otra escena, en el inicio, habíamos visto que ellos vivían en una especie de subterráneo y que aprovechaban el hecho de que fumigaban la calle para que les fumigaran la casa, porque también ellos estaban llenos de parásitos. Hay una escena que me llama mucho la atención donde está el padre de la familia pobre y está sentado y muy cómodo y de repente muestran un parásito caminando un bicho caminando por la mesa y él pesca al bicho y le dice como maldito bicho y lo saca así como que a él también le molestan estos parásitos. Yo pensaba que era muy interesante a la luz de lo que habíamos visto del texto de Jesse Sousa, lo habíamos comentado en el capítulo que hablamos sobre por qué el pobre vota por la derecha. Porque también Jesse Sousa sabe que el pobre ve como más rival a otro pobre y no ve como tan rival a la clase dominante. No, el pobre no suele sentir que sus problemas vienen de las élites que lo dominan. Al contrario, suele admirar a las clases dominantes y seguir sus maneras y soñar quizás con algún día ser ellos quienes pasan a la clase dominante. No piensa tanto en destruir la estructura que permite que hayan ricos y pobres, sino que dice cómo yo salgo de mi posición en este tablero. Pero no piensa destruir el tablero. Ese era el problema que vemos en Jesse Sousa y que también aparece todo el tiempo en esta película. Por eso les decía que el final de esta película es muy triste, porque aquí también vamos a ver cómo los protagonistas, por muy inteligentes y trabajadores que sean, en ningún momento piensan que ellos deberían destruir las estructuras que permiten que haya tanta inequidad entre ellos como viven como pobres y los que viven como ricos. Lo que Pierre Bourdieu llamaba la reproducción. El problema más tremendo es que probablemente la estrategia más impresionante del capitalismo es que logra que nosotros, incluso los oprimidos, que hagamos más o menos consciente la reproducción del mismo sistema que nos oprime. Nosotros, en lugar de ser capaces de visualizarlo, entenderlo y planificar estrategias para destruirlo, solemos solamente quedarnos en una posición en la que, incluso en el mismo Bourdieu, eso se ve todo el tiempo, las personas que están en una zona periférica del campo en que se encuentran, por ejemplo, son los pobres, son los nuevos, lo que luchan es por llegar a ser hegemónicos en el campo donde están, pero no luchan por destruir la idea misma de campo de batalla donde hay rico y pobre y centros y periferias. Entonces,
Eso va a estar totalmente expresado en esta película Parásitos. Eso es tremendo. Ustedes pueden estar con el libro de Jesse Sousa y mirando la película y pueden empezar a conectar las dos cosas. Hay una visión de la película que yo nunca se me había ocurrido, fíjate. Y el otro día escuché a un tipo por TikTok que lanzó una teoría que me pareció bien interesante para analizar la película desde otro punto de vista. No desde el punto de vista que solemos pensarla, hay unos pobres y unos ricos, y bueno, los pobres y los ricos chocan porque tienen necesidades diferentes y punto. Y esa es la película. En realidad, este teórico de TikTok, muy chistoso, me pareció muy increíble su teoría. Él decía, puede estar muy equivocado el tipo, ustedes me comentarán ahí en el videíto, me ponen los comentarios si encuentran que no tienen nada que ver con esa lectura. Te la cuento. Él decía que la familia pobre era una familia que se notaba que había sido capa media y que luego había pasado a pobre, y que no había sido pobre siempre. Y que se notaba que la familia rica había sido probablemente capa media y que ahora había pasado a ser rica y que no había sido rica siempre. Y él decía, por ejemplo, te voy a dar argumentos de que este señor de TikTok decía esta teoría. Él decía, por ejemplo, y te voy a contar que es cierto, yo, mi familia, cuando yo era niña, nosotros nos dedicábamos a hacer estos trabajos que hacen en la película. Ellos se consiguen una pega, que es armar cajas de pizza. Ellos intentan armar cajas de pizza para ganar unos pesos. Te pagan, tienes que hacer no sé cuántas cajas para que te den, no sé, 100 pesos. Es un trabajo muy mal pagado y bastante mecánico para hacer. Y claro, efectivamente los pobres que estamos más o menos excluidos del mundo laboral, del trabajo, incluso a ese nivel de pobreza, hacemos ese tipo de trabajo. En mi familia yo era niña y nosotros estuvimos varias temporadas haciendo cajas. Yo recuerdo haber hecho cajas de muy chica. Cajas para tiendas, bolsas, esas bolsas que a uno le dan en las tiendas, alguien las arma y las pega y para que ellos las entreguen. Y nosotros en la casa una vez en una temporada nos dedicamos a esa pega de hacer muchas bolsas. Entonces este teórico de TikTok decía él que esta familia, porque en esa escena donde hacen las cajas de pizza, ellos son torpes, como que no logran armar las cajas bien, se les desarman, no saben bien pegarlas, no saben cómo hacerlas. Y esto denotaría, según este señor de TikTok, que ellos no eran pobres de siempre. Tienen que haber sido capa media inicialmente, en algún momento, y pasaron a ser pobres, pero tú sabes, cuando estás en la capa media, eres demasiado frágil, es muy fácil que te vuelvas a la pobreza. Entonces él decía que en esa escena donde ellos no pueden hacer bien las cajas de pizza, se nota que ellos seguramente no siempre fueron pobres. También, y tiene razón, creo que es bastante interesante su visión porque también las capas medias no suelen querer hacer ese tipo de trabajos, los evitan a toda costa porque son los trabajos que hacen personas que no tienen ninguna calificación y efectivamente a ellos les costaba armar las cajas. Y también da otro dato de por qué esta familia, que se supone que la familia pobre, puede haber sido más bien capa media en algún momento. Porque la hija, por ejemplo, sabe usar el Photoshop de manera perfecta, por lo tanto ella es muy capaz de falsificar un título universitario, sabe cómo se usa la tecnología a un nivel que no es común que las personas que son completamente empobrecidas sepan manejar a ese nivel un programa de diseño, y ni siquiera no es que no sepan usar el programa de diseño, sino que tampoco tienen muy claro cómo es un título universitario, no tienen un título universitario cerca para copiarlo. No tienen gente cerca que se ha titulado y tenga el título para pedírselo y escanearlo, qué sé yo, falsificarlo. Por otro lado, ella dice, el joven, el hijo de esta familia supuestamente pobre, en realidad habla inglés a un nivel tan bueno que es capaz de enseñar inglés a otra persona, fingir ser universitario, que es bilingüe y puede dar clases a una persona a ese nivel de inglés. No es tan común que una persona muy marginal, pobre, maneje ese nivel de inglés. Y son tips que te da este tipo que hace este análisis para decirte, ellos en realidad tienen que haber sido capa media y luego pasaron a pobre.
que es algo común que nos pasa a las capas medias, que basta que nos enfermemos, que te despidan del trabajo y pasaste a ser pobre de vuelta. Es como muy frágil estar en la capa media. Es muy sencillo volver a la pobreza. También el tipo dice, mira, fíjate una cosa, a la mamá, la hija pasa por profesora de arte y incluso la engaña muy fácilmente. De hecho, el joven le dice, en un momento ven un cuadro y le empieza a engrupir, como que empieza a engrupir a la mamá de esta casa de gente con plata, de que este cuadro tiene tanta expresión, tanta emoción, y le empieza a decir unas palabras que suenan como que él supiera mucho de arte. Y él dice, eso solo lo puede hacer, primero porque él tiene mucho conocimiento y mucha habilidad, tiene un saber que es por lo menos para el nivel de engañar una capa media. Y la teoría de él es que, acuérdate que la teoría de él es que estos que son como más ricos, seguramente tampoco son tan ricos, dice él. Él realmente dice, seguramente son ricos que tuvieron un golpe de suerte y ahora tienen plata. Por eso cuando una persona que no sabe nada le puede engañar respecto a ser experto en arte, eso denota que probablemente esta familia rica tampoco fue rica siempre. Si fueran ricos desde siempre, probablemente sabrían tanto de arte que no va a venir cualquier persona con labia a engrupirlo. Entonces, eso también en el mundo de la sociología es lo que Pierre Bourdieu llama el hábitus. Que tú sepas mucho de arte, porque por ejemplo tú naciste, desde siempre fuiste a Europa y fuiste a los mejores museos, no es que tengas que ponerte a estudiar, tú ya tienes ese conocimiento, es parte de tu hábitus, lo tienes en tus maneras, no tienes que estudiarlo, lo tienes incorporado. Tienes ese lenguaje, esa forma de ser, estar y andar, esa, esa disposición. Eso es también, según este teórico de TikTok, que son los que me gusta ver a mí, son los que me divierten a mí. También nos está diciendo que esta señora Cuica también está todo el tiempo queriendo que su hijo hable en inglés porque quiere pertenecer a esta clase acomodada, quiere adquirir este hábitus. Seguramente eso también hace que ella esté intentando aprender para desenvolverse con otros pitucos como ella, porque eso seguramente significa que ella no siempre fue pituca, ahora recientemente ganaron plata, qué sé yo, pero están constantemente intentando parecer. Y aprender. Por eso esta familia de pobres que son muy creativos, muy empeñosos, hacen todo y arman todo este plan para engañarlos y conseguir trabajo. Eso solo puede resultar porque ambas familias seguramente no fueron siempre pobres, los otros no fueron siempre ricos, fueron más bien capa media, que sería como esa bisagra que te permite transitar entre estos dos extremos de la situación económica. ¿Cuál es el detalle que nos cambia la perspectiva al pensar que esto fuera así? Si fuera así, que estos realmente no siempre fueron pobres y los otros no siempre fueron ricos, el detalle es que la batalla se da porque el pobre, nosotros que somos personas comunes, trabajadores de un país como Chile, no solemos odiar mucho a Elon Musk, sino que solemos odiar mucho más a nuestro vecino, a nuestro compañero de curso, que le fue mejor que nosotros y que se compró un superauto, que se cambió de barrio y por alguna razón recibió un ascenso. Esa persona nos genera mucho más como ira que Kast, que el dueño de Chile, que Luxich. En general, Luxich o Kast nos quedan tan lejos de nuestra vida que ni siquiera los miramos como con mucha ira, sino que como que nuestro odio no está tan focalizado contra Kast. Nosotros lo podemos incluso ver en el mundo de las batallas que arman, por ejemplo, en los mundos progresistas. Es mucho más común que se ataquen entre sí, que atacan a otro que es más famoso, pero que tiene ideas similares, pero que sale en la tele, a ese lo descuartizan, lo destruyen simbólicamente, lo atacan verbalmente, mucho más que, por ejemplo, a la derecha económica. Tú atacáis mucho más ferozmente a otro que es como compañero tuyo, pero que es más amarillo, pero que no piensa exactamente igual que tú. Y eso hace que, de alguna forma, cuando tú piensas, ¿quién es mi enemigo? Mi compañero. El compañero que está más acomodado.
Y no dice quién es mi enemigo, Kast. En El Mundo lo veíamos hace unos días atrás cuando mirábamos la cuestión de la contramarcha, que ellos decían, chuta, es que mi enemigo es Rolando Jiménez. Y estamos frente a una reforma tributaria que es tremendamente nociva para Chile, pero sin embargo, y cuando yo pienso quién es mi enemigo, no lo busco como el que está lejos de mí, sino que lo busco como más entre mis pares. Y eso tiene una consecuencia decisiva en la película Parásitos, porque si tú te acuerdas, en la película Parásito, ellos hacen todo lo posible por conseguir este trabajo, este cupo laboral dentro de esta familia más acomodada, y hacen una serie de tretas y trampas para poder quedarse con los trabajos, engañan a todos y arman todo esta entelequia para pasar piola y quedarse trabajando. Y sin embargo, hay gente que está más abajo que ellos en esta cadena de explotación donde cada uno trata de agarrar lo que más puede. Es muy fuerte porque incluso espacialmente, como te digo, en la película todo el rato está la metáfora espacial de la clase más alta y más baja. Entonces hay alguien que está más abajo que ellos y ellos en algún punto descubren que hay una familia que vive en un sótano de esta casa y que los dueños de casa no se han dado cuenta de que tienen unos parásitos viviendo ahí sin que ellos sepan cuál sanguijuela, cuál cucaracha vive ahí y llevan mucho tiempo. Y cuando ellos se encuentran con esta familia que es más pobre que ellos, que vive en peores condiciones que ellos, que no tienen las herramientas para fingir ser profesor de inglés, no tienen las herramientas para fingir ser profesora de arte, o qué sé yo, no saben manejar un vehículo como el que sabe manejar como un profesional. Para saber manejar como un profesional tienes que haber manejado por años. Y sin embargo, hay otra familia que está más abajo que ellos y cuando se encuentran con ellos se dan cuenta que se encuentran con un enemigo. No con alguien que pudieran ellos decir, bueno, somos todos pobres y todos estamos tratando de sacar provecho de esta familia más acomodada y pudiéramos trabajar juntos en esto. Ellos cuando se encuentran con otro que está muy pobre, no dicen trabajemos juntos contra esta familia de opresores, sino que encuentran que tienen que eliminarse entre ellos, porque si no se eliminan entre ellos, pueden perder el trabajo. Entonces, lo que hace es justamente eso. En la medida en que ellos entran en esta casa, empiezan a eliminar a la nana, empiezan a eliminar al chofer, empiezan a eliminar a otros pobres para quedarse ellos con su lugar. Entonces, si tú te fijas ahí, vemos cómo los pobres, en lugar de ver en el otro pobre como un compañero con quien ser solidario, ven en esta película a una competencia que le va a quitar la pega. ¿Qué es lo que pasa con el pobre que, por ejemplo, adopta estos discursos de la derecha contra los migrantes? También actúan de la misma manera. El pobre pensaría que el migrante le puede quitar un trabajo. O sea, igual mal que mal es alguien que está en peores condiciones que ellos. De hecho, hay una escena muy interesante donde están discutiendo, están peleando con la familia que está abajo, la señora que es la nueva nana, digamos, la nueva empleada de la casa, discute con la antigua empleada de la casa, ustedes son miserables, le dice, deberíamos ayudarnos, y la que está abajo le dice, no somos miserables, como viven, o sea, de hecho ella tiene que robar comida para darle al marido que lo tiene escondido en un sótano. Pero no somos desposeídos. Usted lo necesita más que nosotros. Entonces ella, lo primero que salta diciendo, como nosotros no somos desposeídos, ¿qué estás diciendo? Porque ella no quiere visualizarse a sí misma como alguien que necesita ayuda. Entonces, como no quiere asumir que ella necesita ayuda y verse ella misma como una persona que no tiene nada, y entonces se enoja cuando la otra pobre le dice, oye, tú que eres pobre igual que yo, trabajemos unidas y trabajemos juntas. Entonces la otra le dice, pobre yo, que yo necesito algo, no, yo no necesito nada. ¿Cómo se te ocurre tratarme así? Como que, como que aquí es muy común eso, nosotros podríamos decir, yo no soy pobre, soy capa media. Entonces la gente dice, yo no soy desempleado, soy emprendedor. Entonces armamos discursos para negar nuestra condición real, porque parece que también nosotros, igual que el dueño de casa de la película, cuando vemos a una persona pobre, sentimos rechazo y odio. Entonces, eso es muy fuerte cuando el dueño de casa lo único que quiere es que este bicho se muera. Entonces, por eso deja entrar a los fumigadores y ellos están todos llenos de gas que fumiga, por eso tienen el mismo olor. Tienen olor seguramente a subterráneo, a humedad, a pobreza, a olor a este químico, ¿no? Que es justamente ese olor el que traspasa la línea,
que ellos, esta familia más acomodada, fíjense que es una familia bastante amable dentro de todo. Aquí en esta película nunca vemos la caricatura del rico como una persona mala, violenta, despreciativa, sino que estos que tienen plata son buena onda dentro de todo. Como que tienen su violencia, por supuesto, les molesta el olor del otro, y todas esas violencias simbólicas que son muy fuertes para uno que las padece, pero ellos no están tratando de dañar a esta familia, sino que en este caso la película es muy cómica porque lo está engañando. Ellos están siendo engañados todo el rato por estos pobres que son muy hábiles para encontrar trabajo y aprovecharse de las situaciones. Es bastante dura creo yo que es bastante dura la película porque a pesar de que tiene todos estos ribetes de humor, te muestra una desesperanza supina. O sea, ellos siempre, como en la vida real, arman todo un plan para poder apoderarse o estar, qué sé yo, un fin de semana en esta casa. Y sin embargo, basta que llueva ese día para que su plan se arruine, como en la vida misma. Igual como en la vida real, cuando llueve y hay un temporal, son los pobres lo que un temporal les significa a veces que pierden su casa, pierden todo lo que han conseguido producto de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Y, y también eso es muy desesperante en la película, a pesar de que tiene todos estos ribetes de comedia negra. Porque el pobre intenta salir, en un momento la de abajo trata de subir y viene la señora y ¡pah! Le pega fuerte, entonces la otra cae al suelo. Entonces los pobres siempre como sacándose las crestas entre ellos, ¿cachai? Y siempre poniéndose cortapié entre ellos, en lugar de unirse contra el sistema que los oprime. Ellos están más peleados entre sí para agarrar el mejor lugar que puedan, acomodarse lo que mejor puedan en torno a esta familia. En ese momento, cuando salió esta película, una de las preguntas que más se hacía, año 2019, en los pobres estábamos súper de moda. Toda la gente quería tener de amigo a algún pobre para no parecer tan pituco. Ese tiempo ya pasó, ya no quieren ser amigos de la gente de población, ya no estamos de moda. Pero en ese minuto sí, cuando salió la película, y todo el mundo se preguntaba quiénes son los parásitos. Y esa pregunta yo pienso que sigue siendo una pregunta para hacernos. O sea, al menos en Chile los discursos son tan enrevesados que te hacen creer, por ejemplo, que el parásito pudiera ser ese pobre que intenta vivir en esta casa, que los dueños de casa la mantienen con su trabajo y tienen esta vida de lujo, y los pobres quieren sumarse, quieren meterse a esta casa de la forma que puedan y por el tiempo que sea, ojalá el máximo tiempo posible, para agarrar un poco de las migajas de estos cuicos. Y claro, esa es una forma de verlo muy propia de las clases de élite, de las élites santiaguinas, que el pobre es un parásito, que quiere que el Estado les dé todo, en fin, tienen toda esa serie de que el rico les da trabajo y todas esas ideas. Pero, sin embargo, también pudiéramos pensar la respuesta exactamente al revés. Podríamos imaginar, por ejemplo, que esta familia acomodada, ellos son los parásitos porque para que esta casa funcione, que esté limpia y ellos estén vestidos bonitos y con olor rico, que parece que a ellos les preocupa mucho no tener olor a pobre. De hecho, lo primero que le pasa en un momento que se quedan sin nana, sin, sin una trabajadora del hogar, como le llamen ustedes ahora, se quedan sin la empleada y lo primero que él piensa, en 3 días voy a oler a basura. Lo que primero que se preocupa, él sabe que si no tiene alguien que le lave la ropa, va a oler a pobre. Y se lo comenta a la esposa mientras va en el auto, cuando se da cuenta que necesitan encontrar a una persona urgente. Porque él también, en esa perspectiva que te digo, si ellos en realidad son como nuevos cuicos, tampoco quieren que se les note que no tienen a alguien que les lave la ropa. A mí me parece interesante porque en ese sentido, entonces, todas las peleas y las disputas que se están dando todo el rato son de ellos contra ellos mismos. O sea, ellos están todo el rato luchando para parecer de una clase que no son. Todos están actuando todo el tiempo. Parece que el tema de parecer, de engañar, es el gran tema. De hecho, creo que es lo primero que le enseña el joven cuando le enseña a la chica inglés, le enseña esa palabra, como aparentar. Le enseñan cómo está aparentando. O sea,
y empiezan a pensar, de hecho la chica parece que le dice que el hermano no es tan inteligente ni tan especial, solo finge ser así. Entonces parece que es muy importante para ellos que se dan cuenta que hay gente que fingiendo, parece que todos un poco están fingiendo, todos están jugando un rol. Incluso los cuicos, parece que los cuicos también tienen que parecer más cuicos de lo que son, por eso intentan aprender de arte, intentan aprender idiomas para que no se les note que han estado en la pobreza recientemente. Parece que más pelean entre clases que en oposición ricos contra pobres. Entonces, esa lectura me pareció interesante, fíjate, para que cuando vean la película la pongan a prueba, si puede ser una lectura posible de la situación. Otra cosa muy interesante de la película es que ellos son evidentemente tremendamente hábiles, tremendamente inteligentes y muy trabajadoras. Gente muy trabajadores. Para armar todo este plan, ellos trabajan todo y empiezan a pensar, si juntan todos los sueldos van a poder dejar algún día de vivir en ese sótano donde ellos viven. Es lo que más piensan. ¿Qué pasaría si nos pagan toda esta platita y todos estamos trabajando? Vamos a poder dejar de vivir aquí. Quieren vivir mejor. Y aún con todo su esfuerzo, frente a cualquier detalle, les queda la embarrada. Probablemente no es que los pobres aquí son los parásitos que tratan de vivir en esta casa sin que nadie se dé cuenta, como haría un parásito, un piojo, qué sé yo, una garrapata. Sino que también podemos entender que esta familia pituca no puede seguir existiendo sin todo el trabajo que hacen ellos. O sea, sin todo el trabajo que hacen todos ellos tampoco pueden existir. Entonces, uno pudiera pensar desde un punto de vista de ahora ya más de Durkheim, que todos en la sociedad se necesitan mutuamente. No es que unos solamente se aprovechan y los otros solamente trabajan. Si lo viéramos desde el punto más de Durkheim, todos tienen que hacer su parte para que esto funcione. Todos ponen una cuota de trabajo, claramente, algunos ponen una cuota quizás más cómoda y tienen una compensación mucho más grande por su trabajo. Entonces, aquí da lo mismo, en esta película, da lo mismo cuánto esa gente trabaje. Nunca van a poder dejar de estar en el subterráneo. Porque las condiciones económicas reales no te permiten que por muchos méritos que hagas, por muchas horas que tú trabajes, aunque toda la familia solamente trabaje, vayan efectivamente a poder salir del hoyo donde viven. O sea, esa idea de meritocracia que nos han intentado inculcar no se da en la realidad en Corea. Esta película es muy interesante porque está justamente planteada en Corea y en ese sentido es muy triste el final. Alguien me dijo que la había visto y que había quedado muy triste después de verla. Por supuesto que es una película muy triste, es muy descarnada. A pesar de que está lleno de escenas cómicas, de humor negro, de mucha humor físico incluso, se pegan, se caen, cosas así, o tienen que subir muchas escaleras en la lluvia, gente así. Es muy dura la película, pero creo que nos sirve mucho para entender cómo las clases oprimidas en general buscan entrar en el juego del tablero, hacer ellos algún día estar en el lugar de la dominación, pero no buscan genuinamente terminar con el modelo que oprime siempre a alguien. Cuando se encuentran con los otros pobres, creo que eso es lo más duro. Entender que ellos se ven entre ellos como enemigos, que tienen que todos luchar por el mismo cupo laboral, entonces en lugar de trabajar de forma solidaria entre sí, empiezan a hacerse zancadillas entre sí. Eso yo creo que lo vemos en la política habitualmente. De las cosas más aterradoras, creo yo que está el hecho de que al final de la película hay una gran competencia, ¿cierto? Porque empiezan a pelear entre sí y el padre de la casa queda en una posición en la que tiene que escapar o esconderse. Y es muy sintomático como cuando el joven, que era muy inteligente, el hijo de esta familia pobre, era uno de los más avispados, digamos, que tenía más capital cultural, y era como el más inteligente,
él dice que no se preocupe, que tiene un plan. Y todos tienen que como un poquito esconderse en esa escena tan extraña donde terminan desviviendo gente y todo. En lugar de él escapar de todo esto, él no escapa hacia afuera, él escapa hacia adentro de la casa. Cuando él tiene que escapar por su lado, él escapa a meterse a esta casa. Es como de alguna forma eh, un símil de cómo las clases obreras cuando quieren salir de la situación de pobreza y precariedades donde viven, no buscan salir del sistema, de una estructura que los domina, sino que ellos buscan volverse ricos. El plan que el joven plantea hacia el final de la película es justamente, le dice, papá, no te preocupes porque yo voy a resolver todo esto. Y cuando él dice yo voy a resolver todo esto, él de hecho no piensa que él está engañando cuando falsifica su título universitario. Él solo dice, no es tanto una falsificación, solo que es un adelanto que estoy haciendo porque yo voy a entrar igual a la universidad. Yo voy a entrar a la universidad y yo me voy a titular. O sea, él quiere romper su pobreza, pero dentro del sistema. Él no quiere romper el sistema en ningún momento. Él dice, yo quiero entrar a la universidad. No es que yo esté falsificando propiamente un título, no estoy cometiendo un delito en el fondo. Solo estoy tomando el título por adelantado porque yo tarde o temprano voy a ir a la universidad, voy a titularme y voy a trabajar duro y te voy a comprar esta casa. La misma casa que tú sueñas tener. Entonces, la realidad es que este joven que quiere salir de la pobreza, toda esta familia que trabaja duramente para salir de la pobreza y que son tremendamente creativos, tremendamente esforzados y tremendamente inteligentes, tanto como para incluso compararse con una universitaria y tú no notas la diferencia cuál es cuál, a ese nivel de hábiles son, pero él quiere usar todo su conocimiento para entrar a la universidad, trabajar duro, 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 juntar platita y comprarle la casa al papá. Y entonces solucionar todos los problemas cuando él ahora sea una persona económicamente tan solvente como el dueño de esa propiedad. Lo que pasa en la vida real, si tú analizaras lo que gana una persona en Corea, que el chico, se hicieron estudios, gente, que el chico tendría que haber trabajado 500 años sin comer, sin gastar en arriendo, sin nunca enfermarse, sin nunca tener un accidente. Recién después de 500 años trabajando podría haber reunido el dinero que costaba tener esa casa. O sea, el plan del joven no tenía ni por dónde. En ese sentido es muy triste la película porque el joven, tú dices, esta gente que se da cuenta cómo viven los ricos y se da cuenta de las inequidades que hay, tal vez quieran unirse contra los opresores y hacer una revolución. No, el joven no piensa en hacer una revolución, piensa, como Bourdieu diría, en reproducir y situarse en una posición más aventajada dentro del campo que él conoce. O sea, él dice, no tengo que ser más empleado, tengo que ser el jefe ahora. Y ahí vamos a tener los problemas resueltos. O sea, nunca piensa en romper el modelo, siempre piensa dentro del mismo modelo escalar a una mejor posición. Ustedes pueden revisar en Bourdieu y la teoría de los campos de él, donde él piensa que hay campos, en el campo siempre hay centros y periferia, y los que están en la periferia están en peor situación que los que están en los centros. Entonces, él también dice, el mismo Bourdieu, que lo que hace la gente dentro de los campos es intentar ascender en su lugar, en su posición dentro de los campos. Y los campos son siempre campos de batalla, pues, gente. Si esa es la parte de Bourdieu que a uno le da rabia. Y no solo de Bourdieu le da rabia, sino que de todos los teóricos de la sociedad, todos los teóricos de alguna forma naturalizan que existieran ricos y pobres, dominados y dominadores, como que esa parte te la analizan, te la describen bien, pero no te dan salida. Como que naturalizan el hecho de que hay campos de batalla y que como que tú nunca puedes romper el campo en sí, sino que puedes solamente cambiarte de lugar. Es como si yo dijera, bueno, el feminismo busca dominar a los hombres, como esa la lógica, como si y lográramos avanzar hasta ahí nomás. Y si nosotros pudiéramos solo pensar hasta ahí, yo entre que me dominen, prefiero ser yo la que domina. Entonces, si yo lograra mi objetivo, nunca rompí el esquema. Seguí en el mismo esquema, cambiamos de lugar, pero seguimos reproduciendo. Por eso la parte del concepto de la reproducción es muy duro, porque hasta qué punto nosotros logramos romper eso. Y es posible que los podamos romper en nuestras sociedades.
parece que la gente efectivamente está comportándose de la misma forma como la película lo describió también, que el pobre vota, como decía Jesse Sousa, vota por la derecha no solamente porque piense que esté de acuerdo con las ideas de la derecha, sino que se identifican con el tipo de derecha, se imagina que es como la persona de la derecha, igual como este joven de la película Parásito, que sueña cuando solucione todos los problemas a su padre que lo tanto quiere, y lo único que él piensa, un día yo voy a ser el jefe de la empresa y voy a tener tanta plata que voy a comprarte esta casa. Como que soñamos con un poquito cuando escapan y se meten adentro de la casa, es como que se escapan a una nueva prisión, que es esta casa lujosa. Incluso pudiéramos decir que esa familia que vivía abajo, que llevaba meses viviendo abajo, el tipo vivía hace meses abajo sin que nadie le mandara comida y ya él prefería estar abajo porque igual podía comer algo de repente. Es como que prefiere estar encerrado con ese poquita de comida que le llegaba de repente. No le llegaba solo, no tenía wifi, no tenía acceso a ver el día, nada. Pero de alguna forma su anhelo era quedarse en esa especie de calabozo en el que él se ha metido. Y en ese sentido es muy desesperante la película porque además siempre hay alguien que está parasitando a otro. O sea, no hay nada, no hay como final, como que siempre hay uno que está más abajo. Todos están usufructuando de alguien. Y en ese sentido pienso que esa mirada, ¿quién es el parásito? Claro, yo pienso que los ricos no pueden sobrevivir sin el trabajo de los trabajadores. Si no pueden vivir sin alguien no les construye las casas, si alguien no les limpia, alguien no les hace las cosas que ellos comen, alguien tiene que hacerles todo eso para que ellos vivan. Entonces uno igual podría decir los ricos son los parásitos. O sea, todo, y en ese sentido siempre todos tenemos que usufructuar del trabajo de otros. Por eso yo sacaba a colación la teoría más de Durkheim, que él pensaba no tanto en términos de explotación, sino que en términos de solidaridad, que una sociedad compleja, grande, todos debiéramos apuntar a vivir en lazos de solidaridad donde el trabajo de todos contribuye para que todo el sistema funcione. O sea, todos necesitamos que alguien saque la basura, y todos necesitamos que alguien administre las empresas. Y todos necesitamos un médico, qué sé yo, todos los trabajos de la sociedad son necesarios para que este cuerpo vivo siga vivo. Sería bonito pensar un mundo en relaciones de solidaridad y no solamente en relaciones de competencia y de explotación, como lo que muestra la película. En ese sentido, díganme ustedes si la vieron, si la van a ver este fin de semana o si la van a volver a ver algún día y qué opinión les merece la película. Por lo menos a mí me pareció muy linda para analizar desde el punto de vista de Jesse Sousa, porque el pobre termina votando a la derecha. Como los pobres entre ellos no generan necesariamente relaciones de compañerismo para hacer una revolución contra el sistema que los domina, sino que intentan pegar el codazo al que está brillando mucho porque le va a quitar la pega, el puesto o algo así. Y eso es macabro, es duro verlo, pero es parte probablemente de la situación del mundo, que se ha ido agudizando tanto ese pensamiento agresivo, donde todos los que no son yo merecen toda la violencia que podamos desplegar, se ve a nivel discursivo, simbólico, incluso fáctico. O sea, hay en este minuto países apoderándose de otros y exterminando gente, exterminando parásitos. Entonces, contingente la película sigue siendo. Lamentablemente, temas que ustedes se atreven a meter, métanse si quieren. La película es buenísima. A nivel de cómo está hecha, la música, la decoración, todo es realmente espectacular. Y se las dejo de recomendación para este fin de semana en que me estoy... Ahora mismo seguramente ustedes están viendo este videíto, pero yo debo estar organizándome para el show que me voy a mandar en el bar Barbones en Viña del Mar. Las entradas en Comedia Ticket. Te quiero mucho. Suscríbete a Revenue. Da tu super gracias a través de super gracias aquí en YouTube. Te quiero mucho. Nos vemos el lunes. Besito, besito. Chao, 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 chao.